3. Resultó que mi hermana no se hallaba lo suficientemente repuesta para dejar el Havre en el tren de la tarde. Así pues, aquel atardecer de otoño me encontré libre para hacer una visita, pasando bajo la enseña de la bella cocinera. Debo confesar que había empleado buena parte del entretanto preguntándome cuál sería la noticia desagradable que el desagradable primo de mi encantadora amiga le habría comunicado. La Belle Cuisinière era un mesón modesto situado en una sombría callejuela y experimenté la satisfacción de pensar que allí Miss Spencer habría hallado color local en abundancia. Tenía un pequeño patio curvo en el que transcurría gran parte de la hospitalidad de la casa. Tenía unas escaleras adosadas a la pared que ascendían a los dormitorios. Tenía una fuentecilla cantarina con una pequeña estatua de estuco en el centro. Tenía un niño de gorro y mandil que lavaba una vajilla de cobre junto a una ostensible puerta de cocina. Tenía una parlanchina patrona, primorosamente adornada de encajes, que disponía albaricoques y uvas en artística pirámide sobre un plato de color rosado. Vacié la mirada y, sentada en un banco verde junto a la parte de afuera de una abierta puerta, bajo una inscripción que rezaba Salle Manger, distinguí a Caroline Spencer. Tan pronto como la vi, comprendí que algo había ocurrido desde la mañana. Estaba recostada inmóvil en aquel banco, sus manos estaban inertes sobre su regazo y su mirada permanecía fija en la patrona, quien, al lado de enfrente, en el patio, seguía manipulando sus albaricoques. Pero me percaté de que no eran los albaricoques los que retenían su atención. Miraba con aire abstraído, meditabundo. Al acercarme a ella, noté que había estado llorando. Tomé asiento a su lado en el banco antes de que ella reparase en mí, así que lo hube hecho, se limitó a volverse sin sorpresa para posar en mí su mirada triste. Algo de veras muy malo había ocurrido. Estaba completamente demudada. De inmediato se lo planteé. Su primo le habrá dado malas noticias. La veo usted muy afligida. Por un momento nada dijo y supuse que temería hablar, no fuese que otra vez las lágrimas acudieran a ella. Pero enseguida percibí que en el corto lapso transcurrido desde que por la mañana nos habíamos dejado, ya había derramado todas las posibles lágrimas y ahora se mostraba apagadamente estoica y serena. Mi pobre primo es quien está afligido, dijo por fin. Sus noticias fueron malas. Después, al cabo de una breve vacilación, agregó, estaba terriblemente necesitado de dinero. Terriblemente necesitado del de usted, quiere usted decir. Del que le fuese dable procurarse, por medios honrados. El mío era el único dinero a su alcance. Y se ha quedado con él. Por un instante vaciló otra vez, pero mientras tanto sus ojos parecían interceder por el pariente. Le di cuanto tenía, dijo. Desde entonces he recordado el tono de esas palabras como el más angélico que jamás haya yo escuchado de labios humanos. Casi con la sensación de haber recibido un ultraje personal me levanté de un salto. ¡Santo cielo!, dije. ¿Llama usted eso a procurarse dinero honradamente? Pero me había pasado de la raya. Ella se sonrojó intensamente. No hablemos de ello, dijo. Debemos hablar de ello, repliqué, tornando a sentarme. Yo soy amigo de usted y me parece que está usted muy necesitada de un amigo. ¿Cuál es el problema de su primo? Tiene deudas. Ni qué decirlo, pero ¿qué poderosa razón hay para que tenga que pagárselas usted? Ha estado contándome toda su historia. Me da mucha pena. A mí también, pero espero que le devolverá su dinero. Ciertamente, tan pronto como pueda. ¿Y cuándo podrá? Cuando haya terminado su gran cuadro. Mis queridas señoritas, al diablo con su gran cuadro. ¿Por dónde anda ahora ese lastimero primo? Esta vez vaciló cuantiosamente. Después respondió, está cenando. Me volví a mirar a través de la abierta puerta de la salle à manger. Allí dentro, solitario en el extremo de una larga mesa, divisé al recipiente de la compasión de Miss Spencer, el inteligente joven estadounidense estudiante de arte. Al principio estaba demasiado atareado con su cena para fijarse en mí, pero cuando depositó encima de la mesa un vaso de vino que acababa de apurar, sorprendió mi observadora actitud. Hizo una pausa en su banquete y, ladeando la cabeza a la par que movía parsimoniosamente sus descarnadas fauces, me devolvió la mirada con fijeza. En este momento la patrona pasó rozándome con su pirámide de albaricoques. ¿Y este rico plato de fruta es para él?, exclamé. Miss Spencer lo miró con ternura.
Saben disponer la fruta con tanto primor, musitó. Me sentí desolado e irritado. Ah, venga ya, dije. ¿A usted le parece bien que ese pedazo de hombrón acepte su dinero? Apartó los ojos de mí. Evidentemente yo la entristecía. El caso no tenía remedio. El pedazo de hombrón la había interesado. Excúseme si me refiero a él tan sin cumplidos, dije, pero realmente usted es demasiado generosa y él no muy caballeroso. Él ha contraído sus deudas, pues a él le compete pagarlas. He hecho locuras, respondió ella. Lo sé, me lo ha contado todo. Esta mañana hablamos largamente. El pobre se confió entero a mi caridad. Ha firmado pagarés por valor de una suma considerable. Peor para él. Pasa grandísimos apuros y no se trata únicamente del mismo. Está también su pobre esposa. Ah, tiene una pobre esposa. Yo lo ignoraba, pero él me lo ha confesado todo. Se casó hace 2 años, en secreto. ¿Por qué en secreto? Caroline Spencer echó un vistazo en derredor, como si temiera a cualquiera que pudiese escucharla. Después, en voz baja, en un tono ligeramente impresionante, agregó: era una condesa. ¿Está usted segurísima de ello? Ella me ha escrito una carta hermosísima, pidiéndole dinero, ¿verdad? Insistí brutalmente, quizás cínicamente, mas sin poder resistirme. Pidiéndome confianza y comprensión, dijo Miss Spencer. Su padre la desheredó. Mi primo ha relatado el caso y ella también me lo cuenta en su carta. Me recuerda su antiguo romance. Su padre se opuso al casamiento y cuando descubrió que secretamente ella lo había desobedecido, la expulsó cruelmente de casa. En verdad es algo muy romántico. Su familia es la más antigua de Provenza. La miré y la escuché estupefacto. No parecía sino que la pobre disfrutaba tantísimo del romance, de tener por prima una desheredada condesa provenzal que casi había perdido toda noción de cuánto representaba para ella misma la desaparición de su dinero. Mi querida señorita, dije, ¿no deseará usted arruinarse por amor a lo pintoresco? No me arruinaré. Volveré dentro de poco para vivir con ellos una temporada. La condesa insiste a ese respecto. ¿Volver? ¿Se marcha usted, pues? Por un momento bajó la mirada, después, reprimiendo heroicamente un desmayado temblor de voz, contestó: ya no me queda dinero para el viaje. ¿Lo ha dado usted todo? Me he quedado con lo preciso para regresar. Lancé un rabioso gruñido y, en esas, el primo de Miss Spencer, el afortunado poseedor de sus sagrados ahorros y marido de la provenzal condesa, salió del comedorcito. Durante un instante se detuvo en el umbral a fin de quitarle el hueso a un orondo albaricoque que se había traído de la mesa. Después se llevó el albaricoque a la boca y, mientras agradecidamente lo albergaba allí, permaneció mirándonos, separadas las largas piernas y metidas las manos en los bolsillos de su chaqueta de terciopelo. Mi compañera se levantó, dirigiéndole una tenue mirada que yo sorprendí al vuelo y que semejó denotar una extraña mezcolanza de resignación y fascinación, una suerte de fervor mal aconsejado. Por muy repulsivo, vulgar, pedante y mentiroso que yo juzgara aquel ser, se había acogido con éxito a la fogosa pero muy ingenua imaginación de ella. Me sentí honradamente asqueado, pero no tenía autorización alguna para intervenir. Por lo demás, me daba cuenta de que habría sido en vano. El joven agitó la mano con pictórico ademán. Hermoso patio antiguo, comentó, hermoso y evocador rincón antiguo. Idóneo tono el de aquel ladrillo, hermosas y viejas escaleras tortuosas. Decididamente no podía soportarlo más. Sin contestarle, tendí mi mano a Caroline Spencer. Ella me miró un instante con su lívida carita y dilatados ojos y puesto que mostró sus hermosos dientes, me figuro que trató de sonreír. No se apene por mí, dijo. Estoy segurísima de que todavía llegaré a ver algo de esa querida y vieja Europa. Le dije que no le decía adiós definitivamente. Hallaría un momento para volver durante la mañana siguiente. Su primo, que de nuevo se había puesto su extraño sombrero, lo agitó hacia mí a título de reverencia, ante lo cual me retiré. A la mañana siguiente volví al mesón, donde hallé a la patrona en el patio, menos primorosamente adornada de encajes que la tarde anterior. Al preguntarla por Miss Spencer, dijo: «Partie, monsieur. Se marchó anoche a las 10 con su... No era su marido, ¿verdad? En definitiva, con su monsieur. Fueron al barco norteamericano. Di media vuelta. La pobre muchacha no había estado ni 13 horas en Europa». 4. Yo, más afortunado que ella, anduve por allí por espacio de otros 5 años. Durante ese periodo de tiempo perdí a mi amigo Latouche, que murió de una fiebre palúdica viajando por la cuenca oriental del Mediterráneo.
Una de las primeras cosas que hice a mi regreso fue llegarme a Greenwinter a darle el pésame a su pobre madre. La hallé profundamente afligida y estuve con ella toda la mañana que siguió a mi llegada. Yo había llegado a altas horas de la noche, escuchando sus llorosos comentarios y cantando las alabanzas de mi amigo. No hablamos de otra cosa y nuestra conversación solo terminó con la llegada de una ágil mujercita que vino conduciendo ella misma hasta la puerta un faetón y a quien vi arrojar las riendas sobre el lomo del caballo con la energía de un sobresaltado durmiente que echara a un lado las sábanas para levantarse a toda prisa. De un brinco saltó del faetón y de otro brinco entró en la sala. Resultó ser la esposa del pastor y la gran correveidile del lugar, y se echaba de ver que, en calidad de esto último, traía un suculento festín de cotilleos. Me sentí tan seguro de ello como de que la pobre Miss Latouche no estaba tan sumamente dolorida como para no encontrarse en disposición de escucharla. Creí discreto retirarme. Dijo que me parecía que iba a darme un paseo antes de almorzar. Y a propósito, agregué, si ustedes tienen a bien indicarme dónde vive mi antigua amiga, Miss Spencer, me llegaré hasta su casa. La esposa del pastor dio inmediata respuesta. Miss Spencer vivía 4 casas más allá de la iglesia anabaptista. La iglesia anabaptista era ese edificio a mano derecha, el que tenía esa extraña cosa verde alrededor de la entrada. Se la denominaba pórtico, pero más bien semejaba al armazón de una cama anticuada. Sí, vaya usted a ver a la pobre Caroline, dijo Miss Latouche, la animará a ver una cara nueva. Yo diría que ya ha visto suficientes caras nuevas, exclamó la esposa del pastor. Quiero decir, la animará a tener un visitante, dijo Miss Latouche, corrigiendo su frase. Yo diría que ya ha tenido suficientes visitantes, remachó su compañera. Claro que usted no se propone quedarse allí 2 lustros, agregó, lanzándome una significadora mirada. ¿Es que tiene una visita de ese tipo? Inquirí perplejo. Ya verá usted de qué tipo es la visita que tiene, dijo la esposa del pastor. No es cosa difícil de verla. Normalmente está sentada en el jardincillo delantero. Solo que tenga cuidado con lo que usted le diga y preocúpese de no cometer ninguna incorrección. Ah, ¿tan delicada es la persona? La esposa del pastor se levantó de un brinco y realizó ante mí una reverencia sumamente irónica. Sepa usted quién es, por favor. Una condesa. Y al pronunciar esta palabra con el más cáustico tono, verdaderamente la mujercita pareció reírse de la condesa en sus propias narices. Me quedé inmóvil un momento, mirando fijamente, haciendo memoria, sacando conclusiones. Ah, seré muy correcto, exclamé, y corrigiendo mi sombrero y bastón, me puse en marcha. Encontré sin dificultad el domicilio de Miss Spencer. La iglesia anabaptista era fácilmente reconocible y la casita cercana a ella, de una blancura descolorida, con su gran chimenea en el centro del tejado y su enredadera de Virginia, natural y apropiadamente, semejaba la residencia de una frugal solterona con afición a lo pintoresco. A medida que me aproximaba aflojé el paso, pues me habían dicho que aquella invitada estaba siempre en el jardincillo delantero y deseaba hacer un reconocimiento del terreno. Con cautela miré por encima de la baja valla blanca que marcaba la linde entre el jardincillo y la no pavimentada calle, pero no avisté a ninguna condesa por parte alguna. Un corto sendero rectilíneo conducía hasta el encorvado escalón de entrada, y a ambos lados de él se extendía una pequeña franja de césped, acotada por groselleros. En el centro del césped, a cada lado, había un gran membrillero pleno de añosidad y contorsiones, y debajo de uno de los membrilleros estaban colocadas una mesita y un par de sillas. Encima de la mesa se hallaba depositada una labor de bordado a medio terminar y 2 o 3 libros forrados con colores brillantes. Traspuse la verja y me detuve a mitad del sendero, avisorando el lugar en busca de más indicios de la persona desconocida, ante la cual apenas habría sabido decir por qué vacilaba súbitamente en presentarme. Entonces advertí que la pobre casita estaba muy destartalada. Me embargó una repentina duda respecto a mi derecho de invasión, pues la curiosidad había sido mi acicate, y aquí la curiosidad semejaba una singular indelicadeza. Mientras yo dudaba, alguien apareció en el umbral y se quedó mirándome. Al punto reconocí a Caroline Spencer, mas ella me miraba como si jamás me hubiese visto. Gentilmente, pero con seriedad y circunspección, avancé en dirección a la puerta y entonces dije en una tentativa de amistosa chanza: estuve esperando que usted regresara, pero finalmente no lo hizo. ¿Estuvo esperándome dónde, señor?
preguntó quedamente, y sus claros ojos se dilataron más que nunca. Estaba muy envejecida, aparecía fatigada y consumida. Pues dije, en el Havre. Me miró pasmada, entonces me reconoció. Sonrió y se ruborizó, entrelazó las manos. Ahora lo recuerdo, usted dijo, recuerdo aquel día. Pero se quedó donde estaba, sin salir del todo ni invitarme a pasar dentro. No sabía qué hacer. Yo también me sentí un poco turbado. Hurgué el suelo con mi bastón. Estuve buscándola año tras año, dije. ¿Quiere decir en Europa? Musitó Miss Spencer. En Europa, naturalmente. Aquí por lo visto es bastante fácil de dar con usted. Se apoyó con una mano en la despintada jamba y la dio un poco la cabeza. Por un momento permaneció mirándome sin pronunciar palabra y creí percibir la expresión que hay en los ojos de una mujer cuando están a punto de saltársele las lágrimas. De pronto dio un paso hacia adelante sobre la rejada losa que había pegada al umbral y entornó la puerta a sus espaldas. Después empezó a sonreír intensamente y comprobé que sus dientes eran tan bonitos como antaño, pero las lágrimas no habían dejado de aflorar. ¿Ha permanecido usted allí desde entonces?, preguntó, casi en un susurro. Hasta hará cosa de 3 semanas. ¿Y usted nunca regresó? Sin cesar de mirarme con su impostada sonrisa, llevó una mano tras la espalda y volvió a abrir la puerta. Qué maleducada soy, dijo. ¿No quiere usted entrar? Temo estar importunándola. Oh, no, replicó sonriendo a más no poder. Empujó la puerta, a la par que hacía una indicación para que entrase. Penetré tras de ella. Me condujo a una pequeña habitación situada a mano izquierda del estrecho vestíbulo, la cual supuse que sería su salón de recibir. Pese a que se hallaba en la parte trasera de la casa y a que, de camino, cruzamos ante la cerrada puerta de otra estancia que al parecer disfrutaba de vistas de los membrilleros. La ventana de aquella donde entramos daba a una leñera y a 2 gallinas cluecas. De todas suertes me pareció una habitación muy bella, hasta que observé que su elegancia era de la más frugal índole, tras lo cual, enseguida, me pareció aún más bella, pues nunca había visto zaraz apagada y viejos grabados a media tinta, enmarcados con hojas otoñales barnizadas, dispuestos con más elegancia. Miss Spencer se sentó casi en el borde del sofá, con las manos fuertemente entrelazadas sobre el regazo. Aparentaba 10 años más, y habría sonado muy cruel ahora decir que estaba muy bonita. Pero para mí lo estaba, o por lo menos me pareció conmovedora. A todas luces se sentía nerviosa. Traté de simular que no me percataba de ello, pero impensadamente, de la más inconsecuente de las maneras, fue una irreprimible reverberación de nuestra breve amistad en el Havre. Le dije, sí que le importuno. ¿Se siente usted afligida? Llevó ambas manos a su cara y por un momento la mantuvo oculta en ella. Después, retirándolas, dijo, es que me recuerda usted. ¿Le recuerdo, quiere usted decir, aquel infausto día en el Havre? Negó con la cabeza. No fue infausto, fue precioso. Nunca quedé más disgustado, repliqué, que cuando al volver al mesón a la mañana siguiente hallé que usted había zarpado de nuevo. Guardó silencio un momento y luego dijo, por favor, no hablemos de eso. ¿Regresó usted directamente aquí?, pregunté. Estaba aquí de regreso al cabo de 30 días justos de haberme marchado. ¿Y ha permanecido aquí desde entonces? Ah, sí, dijo con dulzura. ¿Cuándo va a Europa otra vez? Esta pregunta sonó brutal, pero en la suavidad de su resignación había algo que me sacaba de quicio, con que yo deseaba arrancarle alguna expresión de enojo. Por un momento fijó la mirada en un pequeño rayo de sol que caía sobre la alfombra. Después se levantó y bajó un poco la persiana para impedirle el paso. Enseguida, con la misma voz dócil, dijo una contestación a mi pregunta. Nunca. Espero que su primo le devolviera el dinero. Ya no me apetece, dijo, apartando de mí la mirada. ¿Ya no le apetece su dinero? Ya no me apetece ir a Europa. ¿Quiere usted decir que no iría aunque pudiese? No puedo, dijo Caroline Spencer. Se acabó. Ahora nunca pienso en eso. ¿No le devolvió el dinero, pues? Exclamé. Por favor, comenzó, pero se interrumpió de pronto. Miró hacia la puerta. Se había oído un crujido de faldas y un ruido de pasos en el vestíbulo. Yo también miré hacia la puerta de la habitación que permanecía abierta y ahora dejó entrar a otra persona, una dama que se detuvo en el umbral. Detrás de ella venía un muchacho. La dama me miró a mí con muchísima fijeza, y suficiente tiempo para que mis propios ojos recibieran de ella una vívida impresión. Después se volvió hacia Caroline Spencer y con una sonrisa y un fuerte acento extranjero dijo, disculpe que interrumpa, no sabía que estuviese acompañada.
El caballero ha entrado tan sigilosamente. Tras esto volvió a orientar la mirada hacia mí. Era una persona muy rara. Sin embargo, mi primera impresión fue de haberla visto ya en alguna parte. Entonces caí en la cuenta de que lo único que pasaba era que su aspecto me sugería el de otras mujeres que le eran muy parecidas. Pero a estas yo las había visto muy lejos de Greenwinter, con que era una extraña sensación encontrar aquí a esta mujer. ¿A dónde parecía transportarme su visión? Al oscuro rellano de algún mugriento quatrième parisien, ante una puerta que se abre dejando ver un desasiado recibidor, mientras Madame se asoma por encima del pasamanos y, manteniendo recogida por delante su raída bata, le vocifera a la portera que le sube un café. La huésped de Miss Spencer era una mujer muy obesa, entrada en años, de cara mofletuda y maquilladísima, y cabello peinado hacia atrás a la chinoise. Tenía ojillos penetrantes, y lo que en Francia se denominaba una agradable sonrisa. Vestía una vieja bata de casimir rosada, cubierta de bordados blancos, e igual que Madame, en mi momentánea reminiscencia, la mantenía recogida por delante con un brazo desnudo y rollizo y una mano oronda con profundos hoyuelos. «Es solo para hablarle de mi café», le dijo a Miss Spencer con su agradable sonrisa. «Me gustaría que me lo sirvieran en el jardín, debajo del pequeño árbol». El jovencito que venía atrás de ella entró del todo y también se puso a mirarme. Era un sujeto pequeño, de cara bonita, con aspecto de atildamiento provinciano, un minúsculo Adonis de Greenwinter. Tenía una naricita puntiaguda, un mentoncito puntiagudo y, según observé, los más diminutos pies. Me miraba como un bobo, con la boca abierta. «Enseguida me encargaré del café», dijo Miss Spencer, a quien le había salido una ligera mancha colorada en cada mejilla. «Muy bien», dijo la dama de la bata. «Busque su libro», agregó, volviendo hacia el muchacho. Él miró despistadamente por la habitación. «¿Mi gramática quiere usted decir?», preguntó con entonación desvalida. Pero la voluminosa dama estaba ocupada en contemplarme con curiosidad y mantener cerrada su bata con ayuda de su brazo blanco. «Busque su libro, amigo mío», repitió. «¿Mi poesía quiere usted decir?», dijo el muchacho, asimismo tornando a escudriñarme. «Olvídese de su libro», dijo su interlocutora. «Hoy hablaremos. Haremos un poco de conversación, pero no debemos estorbar. Véngase», y dio media vuelta. «Bajo el pequeño árbol», agregó, para información de Miss Spencer. Después me hizo una especie de salutación y pronunció un reverencioso «Monsieur», tras lo cual se marchó majestuosamente, seguida del muchacho. Caroline Spencer permanecía con los ojos fijos en el suelo. «¿Quién es?», pregunté. «La condesa, mi prima política». «¿Y quién es el muchacho?». «Su alumno, Mr. Mixter». Este informe de la relación que había entre las dos personas que acababan de abandonar la estancia me hizo prorrumpir en una pequeña carcajada. Miss Spencer me miró con severidad. «Da lecciones de francés». «Perdió su fortuna». «Comprendo», dije. «Ha resuelto no ser una carga para nadie». «Muy bien hecho». Miss Spencer volvió a bajar la vista hacia el suelo. «Debo ir a prepararle el café», dijo. «¿Tiene la señora muchos alumnos?», pregunté. «Solo tiene a Mr. Mixter. Dedica a él todo su tiempo». Ante esto no pude reírme, aunque la cosa no era para menos. Miss Spencer se había puesto demasiado seria. «Él paga muy bien», añadió enseguida, ingenuamente. «Es muy rico y muy amable. Lleva a la condesa a pasear en carruaje». Y se dispuso a dejarme. «¿Va usted misma por el café de la condesa?», dije. «Si usted me excusa unos momentos». «No hay nadie más para hacerlo». Me miró con la más dulce serenidad. «Carezco de sirvientes». «¿Y no sabe servirse ella misma?». «No está acostumbrada a ello». «Ya», dije, lo más educadamente posible, «pero antes de que vaya usted, dígame una cosa. ¿De dónde ha salido esa dama?». «Ya le hablé una vez de ella, aquel día. Es la esposa de mi primo, el que usted conoció». «¿La dama a quien su familia repudió a consecuencia de su casamiento?». «Sí, jamás han querido volver a verla. La expulsaron irrevocablemente». «¿Y dónde se halla su marido?». «Murió». «¿Y su dinero?». La pobrecita desfallecía. Mis preguntas eran demasiado sistemáticas. «No sé», dijo con fatiga, pero yo insistí aún. «¿Y esta dama se vino aquí al morir su marido?». «Sí, se presentó un día». «¿Hace cuánto?». «2 años». «¿Y desde entonces ha estado aquí en todo momento?». «Sin interrupción». «¿Y se siente feliz aquí?». «No le gusta». «¿Y a usted le gusta tenerla en su casa?». Durante un instante Miss Spencer sepultó en sus manos el rostro.
tal como hiciera 10 minutos antes. Después velozmente se marchó a preparar el café de la condesa. Yo me quedé solo en el saloncito. Deseaba ver más, saber más. Al cabo de 5 minutos entró el muchacho a quien Miss Spencer había designado como el alumno de la condesa. Por unos instantes permanecí mirándome, boquiabierto. Me di cuenta de que era muy bisoño. Deseaba saber si usted tendría la bondad de salir ahí afuera, indicó finalmente. ¿Quién deseaba saberlo? La condesa, aquella dama francesa. ¿Le ha pedido a usted que me lleve? Sí, señor, dijo irresolutamente el muchacho, contemplando mi 1,80 m de estatura. Salí con él, y hallamos a la condesa sentada bajo uno de los pequeños membrilleros que había delante de la casa. Estaba hincando la aguja en la labor de bordado que había tomado de encima de la mesita. Con mucho donaire me indicó una silla situada a su lado. Tomé asiento. Mr. Mixter echó un vistazo en derredor y, no viendo ninguna otra silla, se sentó en la hierba a los pies de la dama. Luego dirigió hacia arriba los ojos, mirando boquiabierto, ora a la condesa, ora a mí. «Estoy segura de que habla usted francés», dijo la condesa, clavando en mí sus brillantes ojillos. «Lo hago, señora, hasta cierto punto», contesté en el idioma natal de la dama. «Voilà», exclamó muy expresivamente. «Lo supe tan pronto como lo vi a usted. Ha estado en mi pobre y querida patria mucho tiempo. ¿Conoce usted París? A fondo, señora, y con cierta intencionalidad deliberada dejé que mis ojos se encontraran con los suyos. Enseguida, a raíz de esto, ella los orientó en dirección de Mr. Mixter. «A ver, ¿sobre qué estamos hablando?», le exigió a su solícito educando. Él cambió la postura de sus rodillas, arrancó un poco de hierba con la mano, miró fijamente, se ruborizó un poco. «¿Están ustedes hablando francés?», respondió Mr. Mixter. «La belle découverte», dijo la condesa. «He ahí el resultado», me explicó, «de 10 meses dándole lecciones. No se tome la molestia de callarse, que es bobo, no lo comprenderá». «Espero que sus restantes alumnos sean más satisfactorios», comenté. «No tengo otros. En esta población no saben qué cosa es el francés, ni desean saberlo. Por consiguiente, puede usted imaginarse qué placer es para mí encontrarme con alguien que lo habla como usted». Contesté que mi propio placer no era menor, y ella volvió a ponerse a dar puntadas a su bordado, curvando el dedo meñique. Cada pocos instantes ella acercaba mucho los ojos a su labor, miopemente. Me parecía una desagradabilísima persona, era vulgar, afectada, descocada y tan condesa como yo califa. «Hábleme de París», prosiguió. «Solo oí aludirlo, ya me emociona. ¿Hace cuánto que estuvo allí por última vez?» «2 meses. Hombre feliz. Cuénteme algo de allí». «¿Qué se hace?» «Ah, lo que daría yo por una hora de bulevares». «Se hace más o menos lo de siempre, divertirse mucho». «¿En los teatros?», suspiró la condesa. «¿En los café-concert? ¿En las mesitas de las terrazas? ¡Quelle existence! Sepa usted que soy parisien, monsieur», agregó, «hasta la médula». Miss Spencer se equivocó en tal caso, me aventuré a replicar, al decirme que era usted provenzal. Se quedó mirándome un momento. Después acercó su nariz al bordado, que tenía un aspecto sucio y chapucero. «Ah, soy provenzal de nacimiento, pero soy parisien por tendencia y por experiencia, imagino», dije. Por un momento me reprobó con sus intensos ojillos. «Ah, experiencia», dijo. «Podría hablar de eso si quisiese. Nunca supuse, por ejemplo, que la experiencia me tenía reservado esto», y con el desnudo codo y un rápido ademán de la cabeza señaló todo lo que la circundaba: la blanca casita, el membrillero, la desvencijada valla, incluso la bobalicona figura de Mr. Mixter. «¿Está usted en el destierro?», dije sonriendo. «Ya puede usted figurarse en qué consiste. Estos 2 años que llevo viviendo aquí he pasado cada rato. Uno se acostumbra a las cosas, y algunas veces creo que he terminado por acostumbrarme a esto, pero hay algunos pormenores con los que siempre he de andar insistiendo. Por ejemplo, mi café». «¿Toma usted siempre café a estas horas?», inquirí. Irguió la cabeza y me miró de arriba abajo. «¿A qué horas quiere usted que lo tome? Yo necesito tomar mi demi-tasse después del desayuno». «Ah, ¿desayuna usted a estas horas?». «A mediodía». «¿Cómo se fe?» «Aquí desayunan a las 7:15 de la mañana. Ese y cuarto me parece delicioso». «Pero, ¿qué me decía usted de su café?», pregunté interesado. «Para mi cuisine es algo increíble. No puede comprenderlo. Es una excelente mujer, pero esa tacita de café, solo con una gotita de coñac, servida a esta hora, no se le alcanza.
con que cada día he de volver a darle la tabarra y el café tarda en llegar el tiempo que está usted viendo. Eso sí es que llega, monsieur. Si no le ofrezco una taza, no debe tomárselo a mar. Es porque sé que usted ha tenido ocasión de beber el de los bulevares. Me molestaron profundamente estas desdeñosas referencias a la humilde hospitalidad de la pobre Caroline Spencer, pero nada dije por no exclamar nada ofensivo. Me limité a mirar a Mr. Mixter, quien se había abrazado las rodillas y observaba con solemne fascinación los expresivos aspavientos de mi interlocutora. Enseguida ella notó que yo lo observaba a él. Me dedicó una descarada sonrisita explicativa. Ya ve, él me adora, musitó, otra vez acercando la nariz a su labor. Me apresuré a manifestar que efectivamente así parecía, y ella prosiguió. Sueña con ser mi amante. Sí, tal es su sueño. Ha leído una novela francesa que le exigió 6 meses, y desde entonces se figura que él es el protagonista masculino y yo la femenina. Saltaba a la vista que Mr. Mixter no tenía ni idea de que se estaba hablando de él. Estaba demasiado absorto en su éxtasis de contemplación. En este momento Caroline Spencer salió de la casa trayendo una cafetera en una pequeña bandeja. Percibí que en su camino de la puerta a la mesa me lanzó una única mirada rauda, vagamente interrogadora. Me pregunté cuál sería su intencionalidad. Barrunté que reflejaba una especie de semitemeroso anhelo por saber lo que yo, en mi calidad de hombre de mundo y de conocedor de Francia, pensaba de la condesa. Ello me puso en un brete. No me sentí capaz de decirle que muy posiblemente la condesa era la esposa fugada de un peluquerillo. Rápidamente procuré, por el contrario, exhibir un alto respeto hacia ella, pero me levanté. No soportaba continuar allí por más tiempo. Me indignaba ver a Caroline Spencer de pie a nuestro lado como camarera. ¿Cree que todavía permanecerá usted algún tiempo más en Greenwinter? Le dije a la condesa. Esta se encogió de hombros quejumbrosamente. ¿Quién sabe? ¿Acaso muchos años? Ah, cuando se está en la miseria. Javert agregó dirigiéndose a Miss Spencer. ¿Ya ha vuelto a olvidarse usted del coñac? Detuve a Caroline Spencer cuando, luego de inspeccionar silenciosamente un instante la mesita, ya daba media vuelta para ir en busca del ingrediente que faltaba. Calladamente le tendí la mano a guisa de despedida. Parecía muy fatigada, mas en su carita severamente dulce había una extraña garantía de paciencia inagotable. Entreví que en el fondo se alegraba de mi partida. Mr. Mixer se había levantado del suelo y estaba sirviéndole el café a la condesa. De vuelta, mientras pasaba junto a la iglesia anabaptista, reflexioné que la pobre Miss Spencer había estado en lo cierto cuando presintió que todavía llegaría a ver algo de esa querida y vieja Europa. Fin.